Todos hemos visto a estos glamorosos influencers en Internet. Vidas perfectas, lujo, un flujo interminable de momentos impecables. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan y la realidad irrumpe? Para Tiffany Nativa Wade, la realidad no solo era diferente, resultó ser mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. El 7 de octubre de 2023, el día ordinario de Tiffany tomó un giro inesperado. Estaba en la peluquería con su pequeño hijo. Simplemente había venido para que le cortaran el pelo. Debido a esta charla, hubo docenas de testigos. Sin embargo, hasta ahora casi nadie tomó en serio los relatos de las alumnas. Ahora su locuacidad ayudó a aclarar todos los detalles del plan insidioso. En particular, las hermanas mencionaron preparaciones que no fueron detectadas en el primer examen. Las pruebas simplemente no se realizaron completamente. Después de descubrir un nivel crítico de alcohol en el organismo, todo lo demás se consideró irrelevante. Finalmente, la verdad salió a la luz. Y el 21 de enero de 2004 a las 7 de la mañana, la policía llegó a la casa de la tía donde vivían Catherine y Caroline. Ambas fueron detenidas y llevadas directamente a la comisaría en pijama. Todavía estaban dormidas. En pocos minutos, este día ordinario se convirtió en una tragedia. El exmarido, Armand Hilton, irrumpió en el salón en estado alterado. Un momento después se escucharon fuertes estallidos, tras lo cual Armand salió corriendo de la peluquería y desapareció en la calle. Tiffany ya no estaba. ¿Qué podría haber llevado a Armand a cometer un acto tan terrible? ¿Y qué papel jugó en esto la vida aparentemente perfecta de Tiffany? Para la influyente persona en redes sociales, Tiffany Nativa Wade, la vida parecía impecable. Sus páginas siempre estaban llenas de impresionantes fotos y videos con publicaciones sinceras sobre perseverancia y emprendimiento exitoso. Ganó miles de seguidores con su historia de transformación de una chica común a una empresaria exitosa e inspiró a las personas a seguir sus sueños. Pero detrás de los filtros y momentos cuidadosamente seleccionados, se escondía una realidad sombría que no podía permanecer oculta para siempre. Su tensa relación con el ex prisionero Armand Hilton, cuyo amor se convirtió en amargura y obsesión. Nativa, como la llamaban cariñosamente sus allegados, trabajaba duro para crear la vida que compartía en línea. Como nativa de Filadelfia, Nativa siempre supo que tendría éxito si trabajaba duro. Y así sucedió. Nativa tenía varios negocios sobre los que informaba constantemente en las redes sociales. Tenía una agencia médica doméstica llamada Kisses Care. Además, era propietaria de un negocio de venta de pelucas Kisses Armo Hair Extensions y varias otras empresas. Entiendan, Nativa creía en sus fuerzas y sabía que podía alcanzar cualquier meta si se lo proponía. Si tenía una idea, no se rendía hasta que la convertía en realidad. Las redes sociales se convirtieron en su herramienta de éxito. Ganaba bien promocionando marcas ajenas y promocionando sus propias empresas. Nativa trabajaba constantemente. Trabajaba diligentemente, pero se recuperaba con aún mayor impulso y creía en la importancia del equilibrio. Creía que el trabajo no debería ocupar todo el tiempo de una persona. En su opinión, el descanso no era menos importante. Esto también lo compartía activamente en Internet. Sus páginas en las redes sociales estaban llenas de fotos y videos de una vida lujosa, vacaciones interminables que compartía generosamente con sus seguidores. Como una verdadera influencer, mostraba publicaciones motivadoras y momentos detrás de escena de su éxito, creando la imagen de una personalidad próspera. Sin embargo, no todos se alegraban de sus éxitos. Su exmarido Armin Hilton estaba indignado al ver cómo Nativa prosperaba mientras él estaba tras las rejas. Cuanto más publicaba ella en la red, más crecía su indignación, hasta que un día decidió hacerle una visita. Después de este encuentro, Nativa ya no estaba. Exactamente así me lo contó mi madre, y estoy transmitiendo sus palabras. Cuando Nativa conoció a Armin, no podía imaginar que fuera capaz de actos terribles. Al principio, se enamoraron casi instantáneamente. Para Nativa,
Parecía un verdadero cuento de hadas. Pensó que había conocido a la persona con la que pasaría toda su vida. Un hombre con el que no tenía que cambiar su estilo de vida, ya que él la obsequiaba generosamente con dinero. En cierto punto de su relación, Armin empezó a comprar propiedades a nombre de Natifa. Estas adquisiciones debían mostrarle la profundidad de sus sentimientos, cuánto estaba dispuesto a esforzarse por ella, y funcionó. Natifa se enamoró más de él que de cualquiera de sus parejas anteriores. Todo en Armin parecía perfecto, empezando por el hecho de que llegó a su vida en el momento más adecuado. Natifa no había tenido suerte con los hombres antes, y después de 3 hijos, ya estaba lista para renunciar a las relaciones cuando Armin entró en su vida. Después de eso, todo pareció encajar en su lugar, al menos eso pensaba. Lo que no sabía era que los gestos excesivamente generosos de Armin no solo eran expresión de su afecto, sino también una especie de seguro. La fuente de sus ingresos era dudosa, y registrar la propiedad a nombre de Natifa preservaba el patrimonio en caso de problemas con la ley. Esto también significaba que Natifa debería permanecer en su vida para siempre. Al menos eso pensaba él. Creía que todo lo que había hecho sería suficiente para retenerla. Pero cuando fue arrestado y encarcelado, el velo cayó de los ojos de Natifa y se dio cuenta de que Armin simplemente la había utilizado. Rápidamente solicitó el divorcio y continuó con su vida, centrándose en sus pequeños y sus asuntos. Desafortunadamente para ella, las buenas noticias se difunden rápido y pronto Armin se enteró del nuevo estilo de vida de Natifa, lo que lo enfureció. Para entonces, había pasado años en prisión y expiaba por un acto que había destruido su matrimonio. Y lo que hizo que la situación fuera aún peor para él. Mientras cumplía su condena, Natifa había reconstruido su vida, invertía energía en criar a sus pequeños y en su carrera como influencer, y también encontró el amor con otro hombre. Natifa comenzó gradualmente a publicar fotos de su nuevo elegido en las redes sociales, como lo hacía con muchos aspectos de su vida. De alguna manera, estas imágenes y videos llegaron a Armin, que estaba en prisión. Estaba furioso de que ella se atreviera a seguir adelante después de todo lo que él había hecho por ella. Llamó y exigió que dejara de mostrar su relación. Como Armin estaba aislado, Natifa no vio motivo de preocupación. Sin embargo, cuantas más fotos compartía de su nueva pareja y su lujosa vida, más se enfurecía Armin. Cuando ella se negó a cumplir con sus demandas, recurrió a la intimidación. Prometió dañar a su nuevo elegido si no se detenía, y amenazó a la propia Natifa. Las amenazas de Armin no preocuparon a la joven mujer. Después de todo, él estaba tras las rejas y no podía alcanzarla. En respuesta a sus amenazas, decidió publicar aún más videos con su pareja. No mostraba su rostro en caso de que Armin viera las grabaciones, pero no dudaba en mostrar el enorme anillo que él le había regalado. Armand Hilton estaba furioso cuando se enteró del compromiso de Tiffany, su ex esposa. Después de todo lo que había pasado entre ellos, su encarcelamiento, el dinero que ella le había robado según él, y todos los años de separación, esto fue la gota que colmó el vaso. No se trataba solo de que Tiffany siguiera adelante, sino de que lo hacía sin él. Y ese pensamiento parecía activar algo dentro de él. No podía soportarlo. No podía aceptar que ella fuera feliz y construyera un futuro con otra persona, mientras él estaba atrapado en el pasado, en su ira y amargura. Por eso empezó a llamarla una y otra vez, y con cada llamada su ira parecía crecer. Lo que probablemente comenzó como mensajes enojados sobre su pasado, rápidamente se transformó en algo más oscuro. Ya no estaba solo enojado, sino amenazante. Armand no podía soportar la idea de compartir a Natifa con otro hombre, y sus celos pronto se convirtieron en obsesión. Cuando Natifa no cumplió con sus demandas, exigió que devolviera todas las propiedades registradas a su nombre, asumiendo que esto la obligaría a ceder. Pero esta táctica no funcionó. Natifa se negó a devolver la propiedad, ya que fue adquirida para ella y a su nombre. Eran regalos, y no quería separarse de ellos. A Armand no le gustó esta situación y comenzó a llamar con amenazas.
Cuando entendió que la intimidación no funcionaba, cambió su táctica a súplicas de reconciliación. La llamó muchas veces y le contó cuánto extrañaba a ella y su vida juntos. Pero ya era demasiado tarde. Natifa ya había seguido adelante. Armand no pudo aceptar esto, y sus siguientes acciones conmocionaron a toda Filadelfia. Después de darse cuenta de que las amenazas no tenían efecto en Natifa, se dirigió a sus amigos. Amenazó a una de sus amigas hasta que ella le dijo que no había hablado con Natifa desde hacía mucho tiempo. Después de las llamadas amenazantes, la amiga publicó un mensaje en las redes sociales sobre su comportamiento. Escribió: Armand ahora amenaza a todos. Le envió a Natifa algunos mensajes inquietantes. ¿Pensaste que te saldrías con la tuya por cómo me trataste? No sabes quién soy. Soy un psicópata. No solo tengo que amenazar, haré cualquier cosa. Conseguiré lo que quiero. Eso es lo que no entiendes. En este punto, Natifa tenía miedo, pero todavía se tranquilizaba con la idea de que estaba lejos de él, hasta que fue liberado de prisión. Alrededor de las 13:48 del 7 de octubre de 2023, los guardianes del orden fueron llamados a una peluquería en el bloque 2500 de West Lehigh Avenue. Según los informes, un sospechoso abrió fuego dentro del establecimiento e hirió a una mujer en el torso y la cabeza. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, ya no se pudo hacer nada. La víctima, posteriormente identificada como Natifa Wade de Coatesville, Pensilvania, fue encontrada sin signos de vida en el lugar a las 14:04. En tales casos, los investigadores primero revisan las grabaciones de las cámaras de vigilancia, con la esperanza de encontrar evidencia que haya captado al perpetrador. A veces hay suficiente información para un arresto, y a veces el caso debe ser examinado desde diferentes ángulos. Pero en este caso, no hubo que buscar mucho. Había una cámara instalada directamente en la entrada de la peluquería, que grababa a todas las personas que entraban y salían. Una breve mirada a la grabación dio a los policías más información de la que esperaban. En las imágenes se ve a un hombre que sale corriendo del salón con un objeto en la mano. Se apresuró a desaparecer, pero no pudo escapar de las cámaras. Después de obtener los datos necesarios del video, los investigadores interrogaron a testigos presenciales. Estos informaron que Natifa, una cliente habitual de la peluquería, había ido al salón en West Lehigh Avenue 2500 con su pequeño para cortarse el pelo. Alrededor de las 13:48, cuando Natifa y otros visitantes estaban en el salón, un hombre furioso irrumpió en la habitación. El sospechoso, posteriormente identificado como el ex esposo Armand Hilton, comenzó a disparar e hirió a Natifa en el torso y la cabeza. La policía ha establecido la identidad del sospechoso relacionado con el incidente en una peluquería en el norte de Filadelfia. El hombre de 44 años, Armand Hilton, es buscado por sospecha de agresión, robo y cargos relacionados. Según la policía, agredió a Natifa Wade el sábado por la tarde en una peluquería en Lehigh Avenue. Los detalles del incidente son estremecedores. Según las autoridades, las acciones de Armand parecían planeadas y su ira incontrolable. Sabía que Natifa estaría en la peluquería y llegó preparado. Los investigadores se centraron inmediatamente en la búsqueda de Armand, a quien consideran peligroso y armado. El Departamento de Policía de Filadelfia ha emitido una advertencia y pide a la gente que esté alerta. Han iniciado una búsqueda exhaustiva, combinando las fuerzas del Departamento de Investigaciones y otras agencias de aplicación de la ley. Las autoridades pidieron a cualquiera que tuviera información sobre el paradero de Armand que la reportara, y ofrecieron una recompensa de $20,000 por información que pudiera conducir a su arresto. La línea telefónica estaba saturada de llamadas, pero Armand seguía sin ser encontrado y se escondió durante varios días, lo que solo intensificó los temores públicos. Con el avance de la investigación salieron a la luz detalles en la historia de Tiffany que iban más allá del incidente mismo. Su relación con Armand Hilton era tensa y estaba empañada por problemas que probablemente permanecieron ocultos a ojos extraños, pero que finalmente salieron a la luz. Durante la investigación, se descubrió algo impactante.
Armand había afirmado a muchos conocidos que Nitifah lo había traicionado. Según sus palabras, la propiedad que había registrado a su nombre no estaba destinada a ella personalmente, sino solo para custodia temporal. No se sabe de qué suma se trata, pero parece que precisamente esta traición financiera podría haber provocado a Armand. Al investigar la vida de Nitifah, los investigadores entendieron que no era solo una personalidad mediática, era una madre, una mujer que trataba de encontrar su camino, pero estaba ligada a un pasado complejo. La historia está lejos de estar completa. Las autoridades continúan la búsqueda de Armand, que está en busca y captura. Todavía está en libertad, y se pide a todos los que tengan información sobre su paradero que la reporten. La comunidad conmocionada queda con un amargo recuerdo de que incluso una vida aparentemente perfecta puede ocultar duras verdades. El caso de Tiffany sirve como un triste ejemplo de cómo la traición y el dolor no expresado pueden manifestarse de maneras inesperadas. Con el desarrollo de este caso, surgen preguntas complejas sobre la naturaleza de la influencia, la fama y los lados oscuros de las relaciones personales. En una época de redes sociales, donde todos crean cuidadosamente su imagen, es importante recordar que detrás de filtros y glamour, las personas siguen enfrentando problemas reales. Gracias por ver. Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Tiffany Nitifah Wade. 2006. Estados Unidos, Estado de Oregón, una pequeña y tranquila ciudad donde la gente se conoce durante toda su vida. La vida aquí transcurre normalmente de forma lenta y pausada, pero la tranquilidad de este lugar puede ser engañosa. 11 de abril, lunes. Un día de primavera nublado con viento fresco y llovizna. Alrededor de las 3 de la tarde, Emily Parker, de 9 años, bajó del autobús escolar en su parada habitual a 2 manzanas de su casa. Una ruta ordinaria, un día ordinario, como cientos de otros antes. Pero Emily nunca llegó a casa. Cuando la familia Parker llamó a la policía por la noche, su preocupación fue recibida inicialmente con reserva. Un pequeño retraso, travesuras infantiles, nada inusual. Pero después de unas horas, tras los primeros interrogatorios a vecinos y compañeros de clase, se hizo evidente. La situación era mucho más seria. Alrededor de las 9 de la noche comenzaron las primeras búsquedas en la pequeña ciudad. Los coches de policía iluminaban las calles con sus faros. Las órdenes breves y tajantes de los agentes de la ley se alternaban con el angustioso silencio de los residentes. Parecía que cada habitante se tomaba lo sucedido de manera personal. La policía organizó rápidamente grupos de voluntarios y dividió la ciudad en cuadrantes para la búsqueda, pero Emily no pudo ser encontrada ni en las calles, ni en los patios, ni en los parques cercanos. A medianoche, los voluntarios empapados y exhaustos regresaron con las manos vacías. Durante la noche, la policía tomó declaraciones a la familia Parker. Los padres no habían notado nada inusual en el comportamiento de Emily. Tampoco había conflictos o problemas con sus compañeros. Un día normal, una familia normal, circunstancias normales. Nada que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. La única pista que los investigadores obtuvieron inmediatamente fue un pasador de pelo infantil con flores rosas que se encontró en el borde de la carretera, a unas docenas de metros de la parada del autobús. La madre confirmó que el pasador pertenecía efectivamente a Emily, pero era un indicio débil que apenas revelaba nada sobre lo que podría haber sucedido después. Para la mañana, la noticia de la desaparición de Emily Parker se había extendido por toda la ciudad. Los habitantes se reunían en grupos, hacían conjeturas e intentaban ocultar su propio miedo. En esta tranquila ciudad, algo así parecía imposible, y precisamente por eso resultaba especialmente aterrador. Las entrevistas con vecinos y testigos proporcionaron los primeros detalles dispersos. Una vecina mayor, la señora Eleanor Lewis, recordaba una furgoneta blanca que se movía lentamente por la calle el día de la desaparición de Emily. Según la mujer, el conductor se detuvo varias veces y observó atentamente a los estudiantes que regresaban de la escuela. Nadie había memorizado la matrícula, la marca o características especiales del vehículo,
excepto su color y su manera de conducir lentamente. Esta escasa información fue suficiente para que la policía examinara cuidadosamente cada furgoneta blanca en la zona durante los días siguientes, interrogando a propietarios y conductores, pero esto no produjo nuevas pistas. El conductor de la misteriosa furgoneta seguía siendo desconocido. Hacia el final de la semana, los investigadores tenían un primer sospechoso, Ryan Stevenson, un joven de 17 años que vivía en la casa vecina de la familia Parker. Ryan no gozaba de buena reputación entre los residentes. Había sido notado repetidamente por infracciones menores. Era reservado, irritable, se llevaba mal con sus compañeros y adultos. No tenía una coartada convincente para el momento de la desaparición de Emily. Cuando los policías lo visitaron por primera vez en su casa, Ryan estaba visiblemente nervioso. Se enredaba en sus propias palabras y parecía muy asustado. Esto inmediatamente llamó la atención de los investigadores. Y aunque el joven continuó asegurando que no tenía nada que ver con el asunto, los investigadores examinaron detalladamente su entorno, sus amigos, su hogar y sus objetos personales. Pero aquí también, para decepción de los detectives, no se pudo encontrar nada concreto. Mientras tanto, uno de los profesores de la escuela local, James Harris, resultó ser un participante particularmente activo en la búsqueda. Se ofreció como voluntario entre los primeros, ayudó a organizar grupos y habló en reuniones de la ciudad. Algunos residentes notaron que el comportamiento de Harris parecía excesivamente emocional, un poco exagerado e incluso intrusivo, como si estuviera más interesado en la búsqueda que otros. En ese momento, a nadie se le ocurrió que podría haber algo más detrás de este entusiasmo. Algunos días después de la desaparición de Emily Parker, la investigación, al no encontrar nuevas pruebas o testigos, entró en un primer callejón sin salida. La tensión en la ciudad crecía. Los padres de Emily no encontraban descanso por la desesperación. Entonces, una semana después de comenzar la búsqueda, se recibió una llamada anónima en la línea directa de la policía. Una voz masculina desconocida afirmó haber visto a Emily caminando por un sendero del bosque hacia una cabaña de casa abandonada a unos 40 kilómetros de la ciudad. Un equipo de intervención se dirigió inmediatamente al área indicada. Cuando llegaron al lugar tarde en la noche, descubrieron huellas infantiles apenas visibles, claramente reconocibles en el suelo húmedo. Las huellas se interrumpían repentinamente en un pequeño arroyo que corría cerca. Dentro de la casa abandonada no se encontraron signos de presencia humana. Las huellas encontradas dieron nuevamente esperanza de un resultado positivo en la búsqueda. Por la mañana se organizó una operación a gran escala para peinar el área alrededor de la casa del bosque. La policía trajo guías caninos y equipos de búsqueda de voluntarios, pero nadie podía imaginar que estas huellas solo conducirían a otro callejón sin salida y a más preguntas que respuestas. La noche del día siguiente, después de intentos infructuosos de encontrar la continuación de las huellas o pistas adicionales, el jefe de policía dio una breve y seca declaración a la prensa. La búsqueda continúa. Por el momento no tenemos respuestas precisas, pero haremos todo lo posible. En ese momento, ninguno de los presentes podía siquiera imaginar que la solución a esta historia aparecería solo después de largos 17 años y sería mucho más cruel de lo que se podría haber imaginado aquella noche de abril del año 2006. En las semanas siguientes, la actividad de búsqueda disminuyó gradualmente, no porque se hubiera perdido la esperanza, sino simplemente porque no quedaban lugares que revisar nuevamente. Las personas que hasta hace poco salían diariamente en grupos de voluntarios, poco a poco volvieron a sus actividades normales. La prensa local escribía cada vez menos sobre el caso Emily y se volvía hacia los acontecimientos e incidentes cotidianos de la ciudad, lo que finalmente sumergió la historia en una sensación de inquietante incertidumbre. A pesar de la aparente calma, la policía continuaba su trabajo. Los investigadores examinaban los detalles más pequeños e intentaban encontrar cualquier nueva información que pudiera sacar el caso del estancamiento. Los técnicos forenses que examinaron el lugar donde las huellas de Emily se interrumpían en el bosque, notaron el extraño carácter de su desaparición. Dijeron que daba la impresión de que la persona que había dejado esas huellas
simplemente se había desvanecido en el aire. Sin embargo, los expertos se apegaron a versiones más prácticas. Tal vez alguien había llevado a Emily a través del arroyo o las huellas habían sido borradas deliberadamente. A principios de mayo, la policía recibió los resultados de las investigaciones del lugar de la desaparición. La única prueba, el pasador de pelo encontrado en el borde de la carretera cerca de la parada de autobús, no tenía huellas dactilares ajenas, excepto las de la propia Emily. Esto dificultó considerablemente el trabajo de la policía, pues significaba solo una cosa: el perpetrador o un testigo casual fue cuidadoso y actuó con prudencia. Mientras tanto, los detectives decidieron verificar nuevamente la versión de la furgoneta blanca mencionada por la vecina mayor, la señora Lewis. Realizaron un interrogatorio adicional a los residentes de los barrios circundantes. Durante este nuevo interrogatorio surgió otro detalle interesante. Una de las residentes, una joven llamada Sarah Miller, afirmó haber notado una furgoneta blanca similar cerca de la tienda de comestibles aproximadamente una semana antes de la desaparición de Emily. Según su testimonio, el conductor parecía un hombre de mediana edad, discreto, excepto quizás por su mirada, demasiado atenta y penetrante. La mujer no podía recordar su rostro en detalle, pero estaba absolutamente segura de que nunca antes había visto el vehículo ni al conductor. La policía intentó nuevamente localizar al propietario o conductor del vehículo, revisando grabaciones de cámaras de vigilancia. Sin embargo, en el año 2006 había pocas cámaras, y la calidad de las grabaciones no permitía reconocer claramente la matrícula o detalles de la apariencia. Después de semanas de revisión cuidadosa pero infructuosa, esta pista también terminó definitivamente. La investigación volvió nuevamente a Ryan Stevenson, el vecino adolescente. Todavía no tenía coartada, y aunque no había pruebas formales contra él, la policía decidió examinar más de cerca el entorno de Ryan. Interrogaron a sus amigos y conocidos. Revisaron lugares que frecuentaba regularmente. Resultó que el joven había sido visto repetidamente en el área boscosa en las afueras de la ciudad, exactamente donde la policía había encontrado las huellas de Emily. Ryan mismo explicó sus excursiones de manera simple. Iba allí para caminar solo y pensar, pero ya no se creía tan fácilmente en sus palabras. Sin embargo, pronto se descubrió que el joven había estado frecuentando ese lugar mucho antes de la desaparición de Emily. Residentes y cazadores confirmaron haberlo visto repetidamente solo en el bosque, y aunque esto confirmaba las palabras de Ryan, los investigadores no descartaron que él pudiera haber utilizado el lugar que conocía bien para otros propósitos. Al mismo tiempo, también verificaron al profesor James Harris. Su pasado despertó un interés especial entre los detectives. Harris se había mudado del estado de Washington a Oregón 3 años antes de la desaparición de Emily. Antes de su mudanza, había trabajado como maestro en una escuela primaria, de donde fue despedido tras quejas de padres sobre demasiada atención hacia los alumnos. Formalmente no fue procesado penalmente. No se encontraron pruebas de faltas graves en aquel momento, pero el despido mismo dejó un regusto desagradable. Harris fue interrogado nuevamente a fondo. Parecía extremadamente angustiado y repetía que solo quería ayudar en la búsqueda de Emily. Los investigadores notaron que el maestro se comportaba naturalmente durante la conversación. Respondía con confianza y de manera coherente. La policía verificó adicionalmente su coartada. Resultó que Harris efectivamente había participado en una reunión escolar el día de la desaparición de Emily, lo que confirmaban docenas de testigos. Por el momento, parecía que los indicios contra él no formaban una imagen clara. Mientras tanto, la atmósfera en la familia Parker se volvió especialmente pesada. Los padres de Emily apenas se comunicaban con vecinos y prensa. Se replegaron sobre sí mismos y vivían su tragedia personal tras puertas cerradas. Recibían dolorosamente cada pregunta de los investigadores, pero seguían cooperando al máximo con los detectives. Su hijo mayor, Daniel, un adolescente de 14 años, también fue interrogado. No informó nada inusual, pero los detectives notaron su nerviosismo y reserva, aunque lo consideraron un estado natural para su edad y en esa situación. Hacia finales del mes, la policía verificó algunos sospechosos más del círculo de residentes con antecedentes penales del distrito,
Pero todas estas pistas resultaron ser callejones sin salida. La tensión crecía y los investigadores seguían chocando contra un muro. No aparecían nuevos hechos o pistas fiables. A principios de junio, la policía anunció oficialmente que la fase activa de búsqueda se suspendía. El caso de Emily Parker seguía formalmente abierto, pero sin nuevas pruebas. Las posibilidades de resolver el crimen eran cada vez menores. La breve conferencia de prensa del jefe de policía sonó seca y lacónica. Hemos hecho todo lo posible, pero la investigación continuará hasta que haya respuestas. Fue entonces cuando la ciudad tomó conciencia seriamente por primera vez de que la desaparición de Emily posiblemente quedaría sin resolver para siempre. Nadie podía imaginar que las investigaciones se reanudarían y encontrarían continuación solo después de casi 2 décadas, cuando apenas quedaba alguien que recordara este caso. Después de que la fase activa de búsqueda terminara oficialmente, la vida en la ciudad volvió gradualmente a su curso normal. Solo para la familia Parker, cuyo nombre se había convertido en sinónimo de tragedia personal en la ciudad, existía una clara división entre la vida antes y después. Pero externamente, para el entorno, incluso ellos pronto se convirtieron en parte del paisaje habitual. Silenciosos, reservados, casi imperceptibles en medio del ajetreo diario de la pequeña ciudad. Pasaron los años uno tras otro. El caso de Emily se recordaba cada vez con menos frecuencia, y pronto la historia se transformó completamente en un punto ciego en la memoria de la ciudad. Algunos residentes se mudaron, incluso Ryan Stevenson, el joven que una vez fue sospechoso de la desaparición, se marchó. La familia Parker permaneció en el mismo lugar, quizás con la esperanza de que sus preguntas eventualmente obtendrían respuestas. Periódicamente, el caso se sacaba del archivo para darle un nuevo impulso, cada vez sin éxito. En el año 2011, Marcus Williams, un hombre con reputación de detective de principios, fue nombrado nuevo jefe de policía. Estudió nuevamente los archivos del caso Emily. Revisó una vez más las versiones sobre la furgoneta blanca desconocida y la misteriosa llamada sobre el sendero del bosque. Bajo la dirección de Williams, los investigadores visitaron nuevamente el área boscosa, examinaron otra vez la casa abandonada, pero no se pudo descubrir nada nuevo. Sin embargo, surgió una nueva versión entre los investigadores. En el año 2012, tras una consulta del FBI, se descubrió que un criminal en serie, especializado precisamente en secuestros, estaba activo en la región durante ese tiempo. La policía local investigó cuidadosamente esta pista. Representantes de las agencias federales vinieron personalmente a la ciudad, interrogaron a testigos y retomaron los viejos documentos. Durante un tiempo, pareció que el misterio de la desaparición de Emily podría encontrar una explicación lógica. Pero esta versión también se diluyó rápidamente. Basándose en el método, los lugares y detalles de los crímenes, quedó claro que la desaparición de Emily no encajaba en el patrón de este hombre. Los años siguientes pasaron sin cambios visibles. El caso, como maldito, no permitía acercarse ni un paso a la solución. James Harris, el profesor que una vez había participado más activamente que otros en la búsqueda, continuaba enseñando en la escuela local y mantenía la reputación de un hombre algo extraño pero completamente inofensivo. Aunque los detectives le prestaban atención periódicamente, seguía sin haber motivos formales para sospechar. Para entonces, la familia Parker se había retirado definitivamente a su propio mundo. Los padres de Emily apenas tenían contacto con los vecinos y limitaban la comunicación a saludos corteses o breves conversaciones sobre temas triviales. El hijo mayor, Daniel, dejó la ciudad después de la escuela y comenzó a estudiar en otro estado. Prácticamente no regresaba a casa e intentaba dejar el pasado muy atrás. Mientras tanto, la policía cambió de jefes un par de veces más, cada uno de los cuales prometía formalmente al asumir el cargo no olvidar el caso Emily, pero de hecho se enfrentaba a la falta de nuevas pruebas y posibilidades de avanzar. El caso se fue cubriendo de polvo gradualmente en los archivos y se convirtió en uno de los muchos casos similares sin resolver, donde las preguntas quedarían para siempre sin respuesta. Llegó el año 2023.
La ciudad ya vivía con preocupaciones y miedos completamente diferentes cuando, a finales del verano, ocurrió algo que hizo hablar nuevamente del caso, hacía mucho olvidado, de Emily Parker. En agosto, un grupo de turistas que había llegado a la ciudad para hacer senderismo descubrió en el bosque, a unos 40 kilómetros de la ciudad, una vieja cabaña de casa abandonada hace mucho tiempo, desconocida hasta entonces para los residentes. La casa estaba casi completamente cubierta de maleza, la entrada bloqueada por ramas y arbustos. Los turistas se interesaron por el edificio inusual, decidieron explorar el área y notaron, al adentrarse un poco más en el bosque detrás de la casa, un área del suelo que se distinguía por su extraña suavidad y soltura. Su descubrimiento fue reportado inmediatamente a la policía. Los agentes que llegaron al lugar reconocieron rápidamente que el área de suelo descubierta no era solo una anomalía aleatoria del terreno. Pronto el área fue acordonada y llegaron técnicos forenses. Después de las primeras horas de trabajo, se encontraron restos humanos en el terreno, enterrados no muy profundamente, apresuradamente y obviamente hace mucho tiempo. La información se extendió rápidamente por la ciudad y despertó nuevamente los recuerdos de los residentes. La familia Parker fue llamada urgentemente a la policía y se les pidió proporcionar muestras de ADN para una investigación. Algunos días después, los análisis de laboratorio confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Los restos encontrados pertenecían a Emily Parker, que había desaparecido exactamente 17 años antes. Ahora el caso tomó un carácter completamente diferente, mucho más duro y claro. La desaparición se convirtió en un crimen oficialmente reconocido, cuyas investigaciones se reanudaron, y esta vez la policía no podía cometer errores. Al mismo tiempo, la tensión en la ciudad comenzó a aumentar. La gente temía admitir que el criminal que había hecho algo tan terrible podría haber vivido tranquilamente entre ellos todo este tiempo. La ciudad se llenó nuevamente de conversaciones, sospechas y miedos secretos que crecían día a día, transformando el entorno familiar en una realidad completamente diferente y aterradora. Los policías entendían muy bien que la nueva fase de la investigación sería difícil y dolorosa para todos los que antes habían estado involucrados en este caso. La pregunta principal que ahora atormentaba a los investigadores era solo una: ¿cómo pudo suceder que la persona que cometió este crimen permaneciera inadvertida durante tantos años? Y sobre todo, ¿quién era? Este enigma parecía haberse vuelto aún más enrevesado, y su solución ahora requería una precaución y determinación sin precedentes. Tras confirmarse la identidad de los restos encontrados, la investigación cobró un nuevo impulso. El caso Emily Parker, que durante años se había considerado sin esperanza, inesperadamente obtuvo una perspectiva real de ser resuelto. Las fuerzas del orden se enfrentaban a la tarea extremadamente difícil de reconstruir la cadena de eventos que podría conducir a la persona que literalmente se había ocultado a la vista de todos durante años. El primer paso de la investigación fue una revisión renovada, pero ahora más detallada, de la cabaña de casa abandonada y el área circundante. Los técnicos forenses pasaron varios días realizando exámenes minuciosos y documentando los más pequeños detalles. La dificultad radicaba en que la naturaleza había ocultado casi por completo las huellas a lo largo de los años. La hierba, los arbustos y los árboles hacía tiempo que habían engullido las pocas pistas que podrían haber arrojado luz sobre el crimen. Sin embargo, los técnicos forenses lograron hacer algunos descubrimientos importantes. Primero, se encontraron fragmentos de ropa que, según los expertos, claramente pertenecían a Emily. Esto permitió determinar con exactitud que ella había sido llevada a este lugar casi inmediatamente después de su desaparición. El análisis del suelo y los restos de ropa indicaban que el perpetrador había actuado rápida y nerviosamente, sin un plan preparado, pero con la clara conciencia de que necesitaba borrar las huellas. Al mismo tiempo, la policía comenzó una revisión exhaustiva de todas las personas involucradas en la investigación original 17 años atrás. La lista de sospechosos se reducía constantemente. Ryan Stevenson, que anteriormente había levantado sospechas, estaba muy lejos del estado, llevaba una vida completamente normal y tenía pruebas confiables de su inocencia.
Otras personas que habían caído bajo sospecha o bien habían abandonado la región hace tiempo o podían presentar coartadas convincentes. Sin embargo, cuando los investigadores volvieron a examinar más de cerca al profesor James Harris, su interés aumentó considerablemente. Harris todavía vivía en la ciudad vecina, enseñaba en la escuela local y gozaba de buena reputación. Externamente, su vida parecía impecable, pausada, tranquila y completamente transparente. No obstante, los detectives decidieron examinar cuidadosamente una vez más su pasado y su vida presente. Harris fue citado a una entrevista con el pretexto de aclarar nuevamente información sobre el antiguo caso. En la reunión pareció algo sorprendido, pero mantuvo absoluta calma y amabilidad. Era difícil para los investigadores imaginar siquiera que detrás de una fachada tan equilibrada pudiera esconderse el buscado. Sin embargo, un momento llamó la atención de los detectives. El profesor no pudo explicar plausiblemente algunos detalles de su traslado desde su anterior lugar de trabajo. En sus respuestas se percibía un nerviosismo oculto, aunque externamente seguía mostrándose seguro y cortés. Después de la reunión, la policía solicitó información adicional de Washington, donde Harris había trabajado anteriormente. Aparecieron documentos que hasta entonces no habían estado en el foco de la investigación local. Resultó que Harris había estado varias veces en el punto de mira de la administración de su antigua escuela, debido a quejas sobre relaciones demasiado cercanas, incluso intrusivas, con algunos alumnos. En aquel momento, esto no se consideró lo suficientemente grave para un proceso penal, pero Harris dejó la escuela a instancias de la dirección escolar. Estos detalles llevaron a la policía a examinar más de cerca el estilo de vida del profesor durante los últimos 17 años. Durante observaciones encubiertas, los detectives descubrieron que Harris viajaba regularmente a las afueras de la ciudad y entraba varias veces en el área boscosa, exactamente donde se habían encontrado los restos de Emily. Parecía extraño que Harris mostrara interés en este lugar después de tantos años, pero todavía no había motivo formal para acusarlo. Los investigadores decidieron realizar un registro autorizado de la casa de Harris, con la esperanza de encontrar algo que pudiera arrojar luz sobre su participación. El propio Harris estuvo presente durante el registro, se mostró imperturbable e incluso ofreció ayuda a los oficiales de policía para demostrar su total apertura y disposición a cooperar. Aunque inicialmente no se encontró nada sospechoso en la casa, los detectives notaron algunas cajas viejas en el garaje que estaban apartadas del resto de las cosas y obviamente no habían sido abiertas durante muchos años. Precisamente en una de estas cajas, los oficiales de policía descubrieron objetos que dejaron sin palabras incluso a detectives experimentados. Entre cosas olvidadas hace mucho tiempo, documentos escolares y dibujos infantiles, había objetos que claramente pertenecían a Emily. Pequeñas cosas que los padres de Emily habían olvidado mencionar debido al largo tiempo transcurrido, pero que ahora decían mucho más que todas las palabras. Harris, al notar la reacción de los oficiales de policía, perdió el control por primera vez y no pudo dar una explicación plausible para el hallazgo. Después de este evento, el profesor fue detenido y llevado a la comisaría para interrogatorio. Esta vez, su calma y seguridad habían desaparecido. Harris estaba nervioso, se contradecía en sus declaraciones y negaba categóricamente su participación en el incidente. Repetía que no entendía cómo estos objetos podían haber llegado a su casa e insistía en que alguien le estaba tendiendo una trampa. Para la policía, sin embargo, los objetos encontrados se convirtieron en una prueba irrefutable de la participación de Harris en el crimen. Pero los investigadores entendían que esto por sí solo no era suficiente para presentar una acusación completa. Era necesario averiguar exactamente cómo estos objetos habían llegado a Harris y qué motivo podría haber tenido para cometer un crimen tan grave. Mientras tanto, la ciudad, nuevamente presa del miedo y la inquietud, apenas podía comprender que un hombre que muchos conocían como un ciudadano respetable y honrado pudiera estar involucrado en un crimen tan cruel. A la gente le resultaba difícil asimilar la idea de que el mal pudiera vivir inadvertido junto a ellos durante tantos años, escondido detrás de una máscara de amabilidad y confianza. Precisamente este pensamiento no dejaba descansar a todos los habitantes de la ciudad.
que ahora se veían obligados a reconsiderar su actitud hacia el pasado y hacia cada persona que había formado parte de sus vidas durante estos largos 17 años. Tras el arresto de James Harris, los investigadores se enfrentaban a un trabajo difícil y arduo. A pesar de los objetos encontrados que pertenecían a Emily, Harris seguía insistiendo en su completa inocencia. Solicitó un abogado, se negó a hacer más declaraciones y se encerró completamente en sí mismo. La policía entendía que era difícil basar una acusación únicamente en el hecho de haber encontrado los objetos. Era necesario encontrar pruebas convincentes que vincularan a Harris con la escena del crimen y excluyeran completamente la posibilidad de que estos objetos hubieran aparecido accidentalmente en su casa. Los investigadores comenzaron un examen detallado de la vida de Harris durante los últimos 17 años. Sus correos electrónicos, cuentas bancarias, llamadas telefónicas e incluso sus rutas de viaje fueron revisados con especial cuidado. La revisión detallada del teléfono de Harris reveló varias peculiaridades. En los últimos años, había apagado repetidamente su teléfono móvil cuando viajaba a áreas boscosas. Mediante registros de cámaras de vigilancia en gasolineras y tiendas, se pudo confirmar que su coche aparecía regularmente cerca de precisamente aquella área boscosa donde se había encontrado a Emily. Mientras tanto, los habitantes de la ciudad que se enteraron del arresto de Harris expresaron incredulidad y consternación. Muchos estudiantes y padres salieron en su defensa, afirmando que la acusación contra el profesor parecía absurda. Pero como suele ocurrir en estos casos, poco a poco salieron a la luz otros detalles menos agradables. Varios exalumnos de Harris informaron a la policía que había mostrado un interés excesivo y una atención exagerada hacia ellos, lo que les pareció extraño e inquietante incluso entonces, pero no fue tomado en serio por los adultos. Un incidente específico que ocurrió un año antes de la desaparición de Emily atrajo especialmente la atención de los investigadores. Una estudiante contó que Harris le había ofrecido una vez llevarla a casa después de clase. Al principio parecía inofensivo y natural, pero luego notó que el profesor repetía sus ofertas, aunque ella las rechazaba cada vez. Finalmente, sus padres incluso acudieron a la dirección de la escuela, pero el incidente se ocultó rápidamente. Fue descartado como simple preocupación del profesor y no se le dio mayor importancia. La policía revisó nuevamente los testimonios de todos los que pudieron haber visto a Harris el día de la desaparición de Emily. Aunque la coartada de Harris había sido confirmada previamente por testigos de la reunión escolar, surgieron nuevas circunstancias. Una de las testigos, que hace muchos años había confirmado que Harris había estado en la escuela todo el día, cambió inesperadamente su declaración. Ahora la mujer admitió que realmente no podía recordar con exactitud si alguien había visto directamente a Harris durante la reunión o si se había unido al grupo más tarde. Reconoció que podría haberse equivocado entonces o simplemente haberse sumado a la opinión general de que el profesor estaba presente. Esta información inesperada llevó a los investigadores a realizar un nuevo interrogatorio a otros testigos de aquel día. El resultado fue inquietante. Ninguno de los interrogados podía ahora confirmar con certeza haber visto a Harris durante toda la reunión. Surgió la posibilidad real de que el profesor pudiera haber abandonado la escuela sin ser notado, aprovechando la atención general en el evento, y regresado de manera que su ausencia no llamara la atención de nadie. En este contexto, el testimonio de otro testigo, un anciano residente llamado Joseph Walsh, se volvió especialmente importante. El hombre, que vivía no lejos del lugar de la desaparición de Emily, le dijo a la policía que ese día vio un coche similar al de Harris estacionado en una calle tranquila, no lejos de la parada del autobús. Walsh solo notó el coche de reojo, por lo que no le dio importancia en ese momento. Sin embargo, al recordar ahora aquellos eventos, estaba absolutamente seguro de que era el coche del profesor. La policía recurrió nuevamente a técnicos forenses y expertos en tecnología digital. El coche de Harris fue examinado minuciosamente. Aunque habían pasado años, los investigadores esperaban encontrar algún rastro que indicara una participación. Y aunque no se encontraron pruebas concluyentes, los técnicos forenses confirmaron que el maletero del vehículo había sido sometido a una limpieza química. Este hecho preocupó aún más a los investigadores.
El propio Harris explicó que simplemente había derramado productos químicos que había comprado para trabajos en casa y había limpiado a fondo el maletero para evitar daños al coche. Pero esta explicación ya parecía poco convincente. Pronto la policía encontró otra razón para dudar de la honestidad de Harris. Resultó que durante muchos años había seguido activamente el desarrollo de la investigación, recopilando cuidadosamente recortes de periódicos, grabaciones de reportajes televisivos y materiales de Internet sobre el caso Emily. Afirmó que esto era una especie de expresión de su preocupación personal y compasión por la familia. Pero los investigadores interpretaron este detalle como prueba de que Harris intentaba controlar la información sobre el caso y mantenerse al día de 1970 todos los detalles de la investigación. La investigación concluyó que James Harris no solo tenía la oportunidad, sino también un motivo sobre el que se negaba categóricamente a hablar. Pero una mera versión no era suficiente para presentar una acusación formal. Se necesitaban pruebas más convincentes que vincularan directamente a Harris con el crimen. Pero incluso en esta fase, toda la ciudad se dio cuenta de que el hombre que conocían tan bien y en quien habían confiado durante años podría no ser quien parecía ser. La atmósfera en la ciudad se tensó al máximo y los residentes comenzaron a hacerse preguntas inquietantes. ¿Era Harris realmente quien había cometido este cruel crimen? ¿O la policía se equivocaba nuevamente al intentar encontrar un culpable en un caso tan largo y complicado? Ahora, de la respuesta a esta pregunta dependía no solo el castigo del culpable, sino también la capacidad de los ciudadanos para volver a confiar en las personas que vivían junto a ellos. La investigación se acercaba a su punto culminante, y todos entendían que el misterio que había atormentado a la ciudad durante casi 2 décadas podría finalmente revelarse en un futuro próximo. La investigación, revitalizada por nuevas pruebas, obligó a los investigadores a profundizar en la vida de James Harris mucho antes de los acontecimientos en Oregón. Revisaron cuidadosamente toda su biografía, con la esperanza de encontrar algo que pudiera explicar las razones y circunstancias de la comisión de este crimen. Una atención especial atrajo la fase de la vida de Harris, sobre la que se sabía muy poco. El período después de su despido en el estado de Washington y antes de su aparición en Oregón. En documentos oficiales, este periodo de tiempo se iluminaba muy superficialmente y no revelaba casi ningún detalle sobre qué hacía exactamente Harris durante este tiempo. Los investigadores descubrieron que después de su despido, Harris pasó aproximadamente medio año en una pequeña ciudad de Idaho. No trabajaba en la escuela local, sino que vivía muy retirado y solitario. Sus vecinos recordaban al hombre como una persona silenciosa, casi imperceptible, que rara vez hablaba con alguien y prácticamente nunca salía de casa. En ese momento, este comportamiento no levantó sospechas y, por lo tanto, no atrajo la atención de las fuerzas del orden. Pero ahora la policía estaba especialmente interesada en este periodo. Los investigadores viajaron a Idaho e interrogaron a los residentes del área donde Harris había vivido una vez. Uno de los antiguos vecinos contó que a menudo se iba en coche a algún lugar tarde por la noche. El hombre notó esto porque vivía cerca y trabajaba en el turno de noche. Recordó cómo una vez se encontró con Harris alrededor de la medianoche en un área boscosa no lejos de la ciudad. A su pregunta sobre qué hacía allí, el profesor Harris respondió tranquilamente que simplemente no podía dormir y venía aquí para pensar solo. En ese momento esta explicación parecía completamente inofensiva y el vecino no le dio importancia. Sin embargo, considerando las circunstancias y el momento del crimen en Oregón, los investigadores decidieron verificar el área boscosa mencionada por el testigo en Idaho. Allí, después de tantos años, era prácticamente imposible encontrar pruebas físicas, pero el hecho de los viajes nocturnos de Harris a lugares remotos parecía inquietante y podría indicar un patrón de comportamiento típico de un potencial criminal. De vuelta en Oregón, los detectives interrogaron nuevamente a Harris y lo confrontaron con nuevos detalles y preguntas sobre su vida en Idaho. Esta vez, su comportamiento durante el interrogatorio fue completamente diferente. Harris guardaba silencio, repitiendo ocasionalmente la frase que no entendía qué tenía que ver esto con la desaparición de Emily. Su abogado impedía activamente la toma de nuevas declaraciones e insistía en que toda la información relacionada con Idaho
no estaba directamente relacionada con este caso. Paralelamente, los policías decidieron revisar las transacciones bancarias y tarjetas de crédito de Harris durante todo el periodo relevante. Resultó que Harris había realizado varias compras en tiendas de construcción y artículos para el hogar poco antes e inmediatamente después de la desaparición de Emily. Entre otras cosas, en las listas de compras figuraban lonas de plástico, cinta adhesiva y productos químicos de limpieza para superficies. Estos objetos no tenían nada de especial en sí mismos, pero su adquisición en el momento adecuado se convirtió en otra señal inquietante. Además, los especialistas técnicos de la policía recuperaron datos borrados de una de las computadoras antiguas de Harris, que fueron incautadas durante el registro. En el disco duro se encontraron búsquedas previamente eliminadas que el profesor había realizado en motores de búsqueda ya en el año 2006. Harris buscaba información sobre métodos para borrar huellas y formas efectivas de limpiar diferentes superficies de rastros biológicos. Estos hechos aumentaron significativamente las sospechas de la policía sobre su participación en el crimen. Al mismo tiempo, la familia Parker, que ya había perdido la esperanza de conocer la verdad, seguía la investigación y apenas podía lidiar con sus emociones. Con cada nuevo hecho, les resultaba cada vez más difícil soportar la tensión acumulada durante años. Los habitantes de la ciudad expresaron nuevamente su compasión por la familia, pero esta compasión ya era diferente, más cautelosa, mezclada con vergüenza e incertidumbre de que el verdadero culpable hubiera estado tan cerca todo el tiempo. A pesar del creciente número de indicios, los investigadores todavía carecían de lo más importante: pruebas claras y definitivas que pudieran vincular directamente a Harris con el lugar donde se encontró a Emily. El crimen había ocurrido hace demasiado tiempo, lo que dificultaba considerablemente la tarea de los investigadores. Sin embargo, un avance inesperado en el caso ocurrió de todos modos. Uno de los turistas que había encontrado los restos compartió con la policía otro detalle importante que inicialmente no se había notado. El hombre contó que al inspeccionar el terreno junto a la casa abandonada, notó un viejo cuchillo de caza casi completamente cubierto de tierra y musgo. El turista no le dio especial importancia al hallazgo y solo lo recordó ahora, al revisar las fotos del lugar donde se encontraron los restos. La policía regresó inmediatamente al lugar del crimen, donde después de una inspección detallada se encontró el objeto mencionado. El examen reveló que el cuchillo había estado en el suelo aproximadamente tantos años como los que habían pasado desde la desaparición de Emily. Lo más importante fue el descubrimiento de rastros de ADN de 2 personas en el cuchillo, de la propia Emily y de un hombre desconocido. La comparación de esta muestra de ADN con las muestras tomadas de James Harris podría aclarar definitivamente todos los puntos en este caso de larga data. Sin embargo, Harris se negó categóricamente a proporcionar voluntariamente su material biológico para el examen, lo que obligó a la policía a solicitar al tribunal una orden correspondiente. El juez, considerando la importancia de la prueba, autorizó la toma forzosa de una muestra de ADN. Ahora los investigadores tenían que esperar los resultados que podrían confirmar o refutar definitivamente la participación de James Harris en el crimen. En espera de los resultados, la ciudad se paralizó nuevamente en una expectativa tensa. Los residentes entendían que ahora no solo se decidía el destino de Harris, sino también la posibilidad de finalmente cerrar este oscuro capítulo en la vida de la ciudad. Nadie podía sentirse completamente seguro, sabiendo que una persona capaz de tal crimen podía vivir entre ellos durante tanto tiempo. Los resultados del análisis de ADN se recibieron después de 3 semanas. Estas semanas fueron infinitamente largas para la ciudad. La atmósfera era pesada. Los residentes parecían paralizados, esperando la respuesta final a la pregunta que había atormentado a todos durante casi 2 décadas. Cuando los detectives recibieron el informe oficial, ya no hubo dudas. Los rastros encontrados en el cuchillo coincidían con la muestra de ADN de James Harris. Ese mismo día, Harris fue acusado oficialmente. Al darse cuenta de que la situación era irreversible, decidió hablar por primera vez, y su abogado acordó las condiciones para una confesión detallada. Harris entendió que esta era la única oportunidad de escapar de la pena máxima, proporcionando toda la información necesaria que pudiera explicar, al menos parcialmente,
sus acciones. En un interrogatorio cerrado, en presencia de su abogado y del fiscal, James Harris relató tranquila y detalladamente todo lo que había sucedido aquel día de abril de 2006. Confesó que había notado a Emily hacía mucho tiempo, cuando ella era aún unos años más joven. Según sus palabras, inicialmente no planeaba ningún crimen y aseguraba que solo había sentido interés. Sin embargo, con el tiempo, esto se convirtió en una obsesión de la que ya no pudo liberarse. Aquel día, Harris esperó el momento adecuado y abandonó la escuela sin ser notado, aprovechando el ajetreo general y la atención en el evento que se estaba llevando a cabo. Sabía que Emily siempre caminaba sola a casa y eligió deliberadamente un tramo de calle donde normalmente no había nadie a esa hora del día. Le ofreció llevarla a casa y Emily, confiando en su profesor, aceptó. Harris afirmó que originalmente no había tenido la intención de hacerle daño, pero cuando Emily entró en pánico y pidió que la dejara salir del coche, él temió las consecuencias si ella le contaba a alguien sobre ello. En pánico, Harris la llevó a un área boscosa remota, con la esperanza de poder controlar la situación de alguna manera. Pero los eventos se salieron de control demasiado rápido. Emily intentó huir, gritó, y él, habiendo perdido definitivamente el autocontrol, cometió lo irreversible. Continuando, Harris les contó a los investigadores que inmediatamente después del acto, enterró todas las pruebas cerca de la cabaña abandonada, esperando que este lugar nunca sería encontrado. Ocultó cuidadosamente cualquier conexión con aquel día y, después de regresar a la escuela, se unió a la reunión como si nada hubiera sucedido. Posteriormente, Harris siguió constantemente la investigación. Participó activamente y ayudó a los voluntarios para desviar completamente las sospechas de sí mismo. A la pregunta de los investigadores sobre por qué había guardado los objetos personales de Emily en su casa, Harris respondió que él mismo no podía entender completamente por qué lo había hecho. Quizás fue su propio intento de mantener la ilusión de control sobre una situación que en realidad se le había escapado hace mucho tiempo. Estos objetos permanecieron con él durante años como un recuerdo oculto de lo que una vez había hecho, asustándolo y fascinándolo al mismo tiempo. El juicio contra Harris se convirtió en el evento más discutido en la historia de la ciudad. Los residentes, conmocionados por la confesión del hombre que habían conocido durante tanto tiempo, no podían creer que esto realmente hubiera sucedido. La familia Parker sintió alivio por primera vez en muchos años de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Aunque saber que el hombre que les había quitado lo más preciado había vivido a su lado durante tantos años, les hirió profundamente de nuevo. Durante las audiencias judiciales, Harris no mostró emociones. Parecía tranquilo y distante, repitiendo su historia sin detalles superfluos. Sabía que la sentencia ya estaba decidida. La fiscalía presentó pruebas irrefutables de su culpabilidad, y ningún argumento de la defensa podía cambiar ya el curso del proceso. El último día del juicio fue la aparición de la madre de Emily, quien, conteniendo difícilmente sus emociones, le dijo a Harris que nunca podría perdonarlo. No pedía venganza, solo pedía una cosa: un castigo justo para que nunca pudiera causar dolor a otros. Después de su discurso, hubo un silencio completo en la sala del tribunal. Nadie se atrevía siquiera a moverse. La sentencia fue clara. James Harris fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Escuchó la sentencia con la misma indiferencia que todo lo demás y abandonó la sala del tribunal en medio del silencio total de los presentes. Después de la conclusión del proceso judicial, la ciudad no pudo recuperarse del shock durante mucho tiempo. La gente se hacía preguntas para las que no había respuestas sencillas. ¿Cómo pudo el criminal permanecer inadvertido durante tantos años? ¿Podrían haberlo notado antes y evitado lo sucedido? Gradualmente, la ciudad volvió al ritmo habitual de vida, pero el recuerdo de lo sucedido permaneció para siempre. La familia Parker decidió mudarse a otro estado, con la esperanza de comenzar una nueva vida donde hubiera menos dolor y recuerdos del pasado. Los habitantes de la ciudad, aunque siguieron adelante, nunca pudieron liberarse completamente del sentimiento de miedo y desconfianza que les había dejado este terrible crimen. El caso Emily Parker finalmente se cerró. Sin embargo,
dejó una profunda huella en la memoria de todos los que, de una manera u otra, estuvieron conectados con él. E incluso ahora, años después, se recuerda una y otra vez como un recordatorio de que el verdadero mal puede esconderse durante años en el rostro más común y familiar,